El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, para que quede claro. Antes de iniciar, diputada Sauri, quisiera que pusieran el audio que preparé dentro de mi tiempo y que empiece a correr a partir de ese momento. Por favor. Adelante, por favor, con el audio. Por eso, dentro de oportunidades para las familias que más necesitan, habrá electricidad y gas para la estufa de su casa más barato. Voy a recuperar la verdadera autonomía y soberanía energética de México, porque mientras los automovilistas en Iztapalapa sigan comprando gasolina que se importa de Texas, o bien que la gente de Catepec esté consumiendo cilindros de gas, de un gas que es traído desde Arabia Saudita, no habrá soberanía. Propongo que hagamos los cambios para que aquí hagamos las refinerías que nos permitan producir gasolina, gas, diésel para el campo más barato, crear empleos, desarrollo regional y tener un mejor país mucho más competitivo, con mayor inversión y con mayores empleos. La iniciativa de reforma energética. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. Si aprovechamos esta gran oportunidad, se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. Igualmente, bajará el precio de los fertilizantes y, en consecuencia, nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. Farsantes y traidores al pueblo, vendepatrias. El comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, dijo en campaña en 2006 lo que acabamos de oír, y en 2008 impulsó una reforma energética para desmantelar Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y gracias a la resistencia que encabezó el hoy compañero presidente, algo se pudo detener. Enrique Peña Nieto en 2013 sacó adelante esta reforma contraria a los intereses nacionales, con todos los argumentos que aquí acabamos de oír, hipócritas, y casi lo mata un infarto al compañero presidente en esa defensa. Los resultados: 1 kilowatt hora en 2039 costaba 1.39, en 2017 1.88, un aumento del 35%, ahí está su mentira de la baja en las tarifas. La gasolina con el usurpador subió 60.79 en su sexenio y con Peña 87.2, pero además 75.76, pero además la gasolina costaba 87.2 más cara que en Estados Unidos. Aquí hubo 2 muertos en Ixmiquilpan por luchar contra los gasolinazos. Alán Gutiérrez, de 22 años, y Freddy García, de 25 años, asesinados por el gobierno represor de Enrique Peña Nieto. Voy a ser todavía más puntual. Aquí estuvo un patriota, un priista, que encabezó Pemex en su época de oro. Fue líder de los diputados del PRI, Francisco Rojas. Peña lo llamó a dirigir Comisión Federal de Electricidad. Cuando vio lo que iban a hacer con Comisión Federal de Electricidad, descuartizarla, renunció. Y un oscuro funcionario de la Secretaría de Energía, subsecretario, se hizo director de Comisión Federal de Electricidad. Desarrolló también su trabajo de descuartizamiento de Comisión Federal de Electricidad, que luego lo hicieron dirigente del PRI y también descuartizó a ese partido. Por eso sus diputados, compañeras, compañeros, por eso sus senadores caben en una combi, y por eso los intocables del PRD, que le limpian las letrinas a la derecha con las manos desnudas, le tuvieron que prestar 4 diputados para que tuvieran la mesa directiva. Me dicen que el gas, México produce 60% de electricidad con gas por la dependencia que nos pusieron con Estados Unidos. Estados Unidos 40, Japón 20, China 8, y Comisión Federal resolvió en 3 días a pesar de la dependencia en que nos pusieron. Hablan del carbón. Estados Unidos 16 produce su electricidad con carbón. Alemania, que tanto presumen, 23%, México solo con el 7%. Quiero cerrar, el tiempo se me acabó por ese audio que les compartí. Me dicen que el héroe de la dependencia
saldrá desesperado después de este debate, acompañado de una flotilla de taxis al castillo de Chapultepec, donde enredado en la bandera de Iberdrola se aventará del castillo. Yo creo que no será la bandera de Iberdrola, será la de Odebrecht, de $6 millones de soborno que la pandemia recibió para aprobar esta iniciativa totalmente traidora a los intereses del pueblo. Termino. Dijo el compañero presidente en Chiapas: no vengo a robarlos, vengo a devolverles todo, y eso es lo que estamos haciendo con esta iniciativa preferente, recuperando Comisión Federal de Electricidad para el pueblo, sirviéndole al pueblo y honrando la palabra. Critíquenos los que quieran que no traicionemos al pueblo, pero no lo traicionaremos bajo ninguna circunstancia. ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva el compañero presidente López Obrador! ¡Y viva la soberanía energética que aquí estamos defendiendo junto con Morena y Encuentro Social a toda honra! Muchas gracias. El que se pone a nuestra consideración pretende corregir las dificultades que está teniendo la CFE por el diseño regulatorio perverso que estableció la reforma energética de Peña Nieto. Ese modelo se ha venido aplicando hasta hoy y lo único que es claro es que la nación no ganó. Todo fueron puros negocios lucrativos para un puñado de empresas consentidas de los políticos corruptos. La empresa pública fue descapitalizada, endeudada, con sus capacidades productivas disminuidas, con reducción de sus mercados y sometida a una regulación que privilegia a los particulares. La iniciativa preferente profundiza las transformaciones para rescatar a la CFE por ser una empresa indispensable para el desarrollo soberano e independiente. El Gobierno de la República viene impulsando acciones estratégicas desde el inicio de esta administración. La rehabilitación y ampliación del parque de las centrales de CFE, rehabilitar y aumentar la potencia de las centrales hidroeléctricas, conocer y respetar los contratos suscritos por los gobiernos anteriores, siempre y cuando dichos contratos no impliquen fraudes a la nación, detener la privatización para que la generación privada no rebase el 46% que está hoy, para hacer efectiva la rectoría del Estado en esta materia, suprimir el otorgamiento de los subsidios abusivos y onerosos que le cuestan a los contribuyentes y que se le entregan a las empresas privadas, alimentar el sistema eléctrico nacional primero con las hidroeléctricas y la generación de la CFE, después con las centrales eólicas y solares de privados, y al último entrarán las centrales que utilicen otras tecnologías. También detener el otorgamiento de permisos a particulares por la sobreoferta de electricidad que se está generando en el mediano y largo plazos, apoyar a la CFE para que no siga perdiendo participación en el mercado, para que ya no se debilite financieramente y para que cumpla su compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la electricidad, desterrar la corrupción, el influyentismo y la impunidad. La iniciativa de reforma enviada por el presidente de la República hace 6 propuestas concretas: cambiar las reglas de ingreso de electricidad a la red pública de transmisión, insisto, empezando por las hidroeléctricas, porque tienen beneficio ambiental y es energía limpia. Segundo, otras centrales de la CFE, porque tienen los costos unitarios menores. Tercero, los productores independientes a través de un contrato de compra de energía de la empresa pública. Las granjas solares y los parques eólicos privados entran en cuarto lugar porque son, al igual que las centrales de otras tecnologías privadas, son las más caras de todas, están subsidiadas, no quiere decir que sean baratas, están completamente subsidiadas. Introducir una figura nueva, que son los contratos de entrega física,
para garantizar el servicio de electricidad en condiciones económicas y elevada confiabilidad. Estudiando bien esto va a permitir que algún día se bajen pronto los precios de la electricidad. En tercer lugar, que los permisos otorgados al sector privado para generar, conducir, comercializar electricidad queden sujetos a criterios de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional que fueron emitidos por la Secretaría de Energía. Y cuarto, establecer que el otorgamiento de los certificados de energías limpias se le reconozcan a todas las centrales que generen energías renovables, que tengan energías limpias, sean públicas o privadas, que no se excluya a la energía limpia de la CFE y se le nieguen estos certificados a la CFE solo porque es empresa pública. Eliminar la obligación de la CFE suministro básico de adquirir mediante subasta la electricidad, porque estos son puros negocios al amparo del poder público, y también revisar los permisos de autoabastecimiento cuando hayan sido obtenidos mediante actos fraudulentos. Estos cambios son indispensables para abaratar el costo de la electricidad, para suprimir la sangría económica de los subsidios en el erario, para eliminar la regulación asimétrica tan desventajosa para la CFE, para recuperar el pleno dominio de la industria eléctrica bajo la rectoría del Estado, como lo mandata la Constitución en el 25, el 27 y el 28 constitucionales. Hacemos un llamado a la responsabilidad. Como legisladoras y legisladores tenemos servir a la patria, legislar en favor del interés general y transformar a México de como lo dejaron estos neoliberales. Gracias. Ciudadanas y ciudadanos legisladores, la única crítica que yo tengo que hacerle a la iniciativa del presidente de la República para reformar la ley de la industria eléctrica, lo voy a decir, es que se tardó un poco. Nos hubiera gustado poderla aprobar hace más de un año. El gobierno adoptó una actitud de cautela, de búsqueda de soluciones alternativas al desastre eléctrico que hemos heredado de los neoliberales. Y fue infructuoso. Es indispensable la reforma de la ley. Si no hubiera sido indispensable, pues quizás se hubiera resuelto el problema de otra forma. Pero hay pleno apego a la Constitución, así como la dejaron incluso los neoliberales. Porque el artículo 27 de la Constitución señala que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica distintos a la transmisión y distribución, o sea, todas las demás. Lo que estamos haciendo aquí es un acto de recuperación de la facultad constitucional del Estado de tener en exclusiva la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Porque la ley vigente como está es la inconstitucional. La que vamos a reformar no se apega a estos elementos que dice la Constitución. Y es necesario que, por lo tanto, la nación recupere lo que le es propio, y es la ley el instrumento. Nos acusan de oscurantismo ideológico.
¿Quiénes? Los neoliberales, que dicen que la ideología no tiene nada que ver con la economía. Pues no, pero tiene que ver con la política económica. Y la política económica neoliberal es la que llevó a una situación en la cual unas cuantas empresas extranjeras, en su mayoría, hacen los grandes negocios y el Estado paga por los negocios de esas empresas. Y eso se va a acabar. Señores, como nos lo dejaron, era para eso, para proteger esos intereses, para atentar contra los intereses nacionales y populares. Y por eso es esta reforma. ¿Quiénes dicen, quiénes nos están acusando en este momento de una reforma que va a traer como consecuencia, dicen ellos, el aumento de las tarifas? Los autores del gasolinazo, aquí están, algunos de ellos, servían al gobierno anterior. ¿Quién decretó el gasolinazo? Los que hoy argumentan que van a aumentar o incrementarse las tarifas eléctricas con esta reforma. No. Lo que queremos es que no se incrementen las tarifas eléctricas. Lo lograremos, como hemos logrado que no se incremente el precio de las gasolinas, que ustedes decían que era falso. El incremento ha sido estrictamente en términos inflacionarios. Ustedes, en cambio, provocaron un aumento de la inflación en este país con su política descabellada, irresponsable, neoliberal, contraria a los intereses populares y nacionales. Pero ya llegó una fuerza gobernante que niega las políticas anteriores y ejerce el sentido de responsabilidad democrático, popular y nacional. Para eso es esta reforma de la ley de la industria eléctrica, y que se callen los que defraudaron al país, en lo personal y como partido. Muchas gracias. Pido a la Secretaría instruya el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado. Ciérrese el sistema, ciérrese la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones. Aprobado en lo general por 304 votos. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro.